En esta oportunidad vamos a entrevistar al profesor Jorge Carrillo Brazzi, conocido educador, dirigente musical, músico trujillano de la ciudad de Trujillo, sobre el origen, trayectoria e importancia de la composición musical popular, el vals con Ticini, cuyo autor es el compositor trujillano ya desaparecido, Laudelino Mejías. Esta entrevista se hace con fines de responder a uno de los requerimientos formulados por el Instituto de Patrimonio Nacional en el proceso que se sigue para la declaración del vals con Ticini como patrimonio intangible, cultural, musical nacional. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué es el vals con Ticini? ¿Por qué ese nombre? Bueno, el nombre de Conticinio proviene de la hora más tranquila de la noche. Eso fue lo que quiso expresar el compositor. Pero como dijo el profesor Jiménez Machado, un amigo del compositor, le sugirió cambiar el nombre por una sola palabra que quería decir lo mismo, que es Conticinio. Esa es la palabra técnica, Conticinio, que quería decir la hora más tranquila de la noche. Ahora, el Conticinio es una de las grandes obras de la música popular venezolana. El maestro Laudelino Mejías con esta obra se identifica nacionalmente e internacionalmente como uno de los grandes compositores del país, exquisito compositor, y sobre todo como un fenómeno de la melodía. Esta es una obra que el maestro escribió estrictamente instrumental. Y su composición data de 1922 en la ciudad de Guayaquil. E inmediatamente el maestro, todas sus obras, tenía como medio de comunicación y de difusión musical la banda que dirige. En esta ocasión la banda Lama de Valera, posteriormente la banda Sucre de Trujillo. Si nosotros nos vamos desde el punto de vista de la composición, que es interesante, tenemos que irnos atrás un poquitico para ver la influencia del vals en Venezuela. Y esto llega a nuestro país en 1850, en la época que se caracteriza como romanticismo musical. Ya en Europa en esa fecha estaba desarrollado el vals en manos de esos fenómenos que fue la familia Strauss. Y eso se distribuyó por todo el mundo, el fenómeno del vals. No hubo país en el mundo que no desarrollara y aceptara con sus características propias, con su idiosincrasia, el vals. En Caracas comienzan los compositores en una forma de lectura a escribir valses, más que todo valses pianísticos, valses en 2 partes, en 3 partes, y también valses en 4 partes. Paralelamente a esta composición está la música popular, que se llamaba la música que se interpretaba nuevamente en Caracas, aparte de esta música que era en la sociedad y en las altas esferas de la cultura que se interpretaba el vals. Esta influencia se fue desarrollando en todo el país y el maestro Laudelino Mejías captó esta influencia del vals y creó una composición que marca hito en la historia musical de Venezuela, que es Conticinio. Es una obra que para la época, en la literatura bandística del país, es una de las grandes obras que se conservan del siglo XX. Inclusive actualmente también lo sigue siendo. Desde el punto de vista de la composición, cumple exitosamente con todas las reglas de este género musical que es el vals. El maestro escribe un vals en 4 partes, pero le pone una hermosa y solemne, digamos solemne introducción al vals. Después desarrolla los 4 valses, los 2 primeros en modo mayor, en el tercer y muy sublimes, de un carácter muy hermoso, muy poético, muy sentimental, que hacen referencia al nombre del vals, al vals con Ticini. Después en el tercer vals el maestro irrumpe en una manera heroica, cambia la atmósfera, cambia el sentimiento, la inspiración, y este vals pues rompe con toda esa
viene de los primeros valses, pero concluye el tercer vals con otra melodía hermosa, muy sublime. El cuarto vals lo escribe en modo menor, como ya era costumbre, se escribían los valses, la primera parte en modo menor, la segunda parte en modo mayor, pero este vals es completo, 4 partes, igual a la usanza de los grandes valses europeos. Y el cuarto vals, como explicaba, se escribe en modo menor, muy emotivo, muy espiritual, pero lo concluye también en modo festivo, en modo mayor. Después viene una pequeña poda, que es una reminiscencia en la música de los temas con que se ha desarrollado la obra, y lo concluye con una heroica culminación, es solemne, es hermosa, viva, heroica, pues, como concluye el vals. Por lo tanto, que el maestro, desde el punto de vista de la composición, realizó una obra de arte, una gran obra. Para la época de Venezuela no había surgido en ninguna parte en Caracas, con la excepción de Caracas, que había unos compositores como Peroya Gutiérrez y otros más que empezaron a escribir valses en la misma forma, 4 valses, introducción, coda y tal. Pero en el resto del país desconocemos que para la época se haya lanzado al mundo musical una obra tan completa, tan hermosa como el Marco Anticipo. ¿Conoció usted al profesor Laudolino Mejía? Sí, claro que lo conocí. De niño, el maestro vivía al lado de mi casa, ahí era la oficina de la banda. Y el maestro ya tenía una reputación extraordinaria en la comunidad, era querido altamente por todos los sectores sociales, era un hombre muy simpático, muy humilde, como tienen que serlo, como son los grandes artistas. Y en mi casa me enseñaron desde niño a respetar y a querer a Laudolino Mejía como un gran tubuñano. Después, cuando conocí mi estudio de música en el año 58, cuando yo bajaba a la escuela de música, el maestro siempre estaba frente de su casa en la avenida Independencia, sentado en su silla, y siempre yo lo saludaba con ese cariño. ¿Qué etapa ve usted, profesor, del valor musical y patrimonial que se le asigna a esa composición del profesor Laudolino Mejía? Las etapas. Bueno, como expliqué antes, esa es una etapa que está completamente representada en el romanticismo musical venezolano. Inclusive una de las grandes obras, y esto, como dije antes, lleva a Laudolino a convertirse en uno de los grandes compositores y en el tiempo a uno de los grandes trivianos. En Venezuela, pues, la música se estaba desarrollando, porque esa es una época donde no hubo grandes obras sinfónicas, pero en la provincia también comenzó a desarrollarse la etapa de la música, y entre ellos estamos cumpliendo una gran misión desde el punto de vista musical. La banda Sucre, no solamente en el aspecto de difusión, sino de formación también, porque una vez que finalizó la Escuela Filarmónica de Música por el padre Esteban Jaque, donde se formó Laudolino Mejía, la banda del Estado se convirtió en un centro de formación, y era ahí donde los jóvenes estudiantes que querían ingresar en el mundo de la música, el maestro los formaba y después entraban a esta institución. Total es que Trujillo siempre ha vivido una gran etapa musical, siempre, desde ahí, hace una constante. La música de su fundación, desde finales del 800, que se comenzaron a ver la primera etapa de la música, Trujillo ha mantenido una constante espiritual y musical, que lo ha convertido en una ciudad de alta cultura. El Vals Multicinio en sus inicios solamente era instrumental, después se le coloca música. Letra, perdón. Sí, letra. Sí. ¿Cómo fue esa etapa del Multicinio? Bueno, eso ha pasado con muchas obras importantes de la música venezolana, que se han creado como obras instrumentales, que han agarrado una fama a nivel nacional, inclusive hasta a nivel internacional, y después con el tiempo, pues, escritor, poeta, pues, te da por ponerle letras. Así ha pasado con
ahora, que es centenario, ahí está Antonio Carrillo Barquisimeto con su vals Caballero de Ten, y otra cantidad de obras más. El Conticinio también pasó por esta etapa. Esto posteriormente, ya después de 30 años de crear el Conticinio por lo menos, y ya tener su fama nacional, hubo varias personalidades trujillanas de la poesía, de la escritura, que quisieron ponerle letra, fueron varios. Entre esos, el que más caló, el que más aceptamiento fue el poeta Egisto Delgado, que se encontraba viviendo aquí, un artista popular también que se encontraba viviendo. Ese es el que se escucha normalmente. Ese es el que se escucha normalmente como letra de Conticinio. Pero el Conticinio es difícil de cantar, es difícil de cantar. Por eso mismo, porque el Conticinio fue hecho como obra instrumental. El compositor la pensó para ejecutarla instrumentalmente, no para cantarla. Si él lo hubiera pensado para cantarla, la escribe de otra manera. No lo pensó así, lo escribió para interpretar. No lo que pasó, por ejemplo, con la famosa obra El Danubio Azul de Johannes Strauss, que eso es porque el Rincón del Mundo se oye, él sí la escribió para ser cantada. Y después que la estrenaron en Francia, fue que entonces se dibujó como instrumental, fue lo contrario. Entonces, eso es lo que pasa con esas obras. El compositor la piensa de una manera, desde el punto de vista de composición, ¿sí? Después entonces surgen letras, que, bueno, sí, cómo no, Conticinio pues ha tenido su aceptación, y hoy en día es muy conocida la interpretación del Conticinio con la letra del poeta Egisto Delgado, marinés, que al principio del siglo se radicó aquí en la ciudad de Trujillo, se incorporó al mundo social y cultural, muy querido por el aspecto musical por el maestro Mejía, y escribió esta letra que fue muy aceptada. Pero hay otras letras en el Conticinio. ¿Cuál es la proyección de sentido que le ha dado el Vals Conticinio a la entidad trujillana? Bueno, es una representación espiritual, es la idiosincrasia del pueblo trujillano. Los trujillanos nos vemos reflejados en el Conticinio en esa forma de nuestros valores espirituales. Y no solamente de los trujillanos, sino nacionalmente. Yo lo decía en otras partes, que cualquier venezolano que escucha el Conticinio, en cualquier parte de Venezuela, se siente altamente con un espíritu venezolano, porque es así, es un vals que está muy arraigado en el corazón del venezolano en sí. Ahora, para nosotros los trujillanos, imagínense, es una obra que representa toda nuestra idiosincrasia, toda nuestra esencia de trujillano. Y también una cosa muy importante, es un vals que está representando extraordinariamente la música andina. La música andina, los valses andinos son obras muy tranquilas, muy apacibles, igual como la espiritualidad de nuestras montañas, como la idiosincrasia de los andinos, de personas tranquilas, amantes, familiares, todo eso está involucrado en las obras que representan a una región, como una región oriental, obra antigua, obra hermosa, que representa el carácter de esa vivencia de la persona del oriente, la música zuliana, etc. El Conticinio también representa con creces la ideología, sentimiento y las características de la idiosincrasia de la región andina. Según usted, ¿cuáles son los contenidos de esta composición que sirven para consolidarlo como un elemento patrimonial, modelo? Claro, es un paso histórico que se está dando. Es un procedimiento histórico sobre una de las grandes obras de la música popular venezolana. Una obra no solamente que es de trujillano, una obra que es de todo el país, inclusive internacionalmente. El Conticinio fue editado en varias versiones en el extranjero, ha sido interpretado por grandes orquestas del extranjero. Y a nivel del país ni se diga, cualquier agrupación, por muy pequeña que sea, tiene el Conticinio en su ejecución, en su repertorio. El Conticinio, le digo, es una obra de las grandes obras de la espiritualidad venezolana, y desde el punto de vista musical, extraordinariamente marcadito en la literatura musical y artística del siglo XX.
Bien. ¿Cómo se acepta hoy al vals conticinio? ¿Mantiene su significado, su urgencia, o ha disminuido el valor del fervor popular que tiene este vals? No, es un fenómeno. Las nuevas generaciones musicales interpretan de una manera extraordinaria el conticinio. Ahora con estos movimientos que se han, con el Movimiento Nacional de Orquesta Infantil y Juvenil, de las nuevas agrupaciones en bandilla, con nueva juventud, con nueva presencia, la orquesta típica, que todo eso, el vals conticinio sigue significando para ellos una obra cumbre. Y ahora que estamos pues, en el centenario del conticinio, vemos con emoción cómo las nuevas generaciones pues, aceptan pues, y corresponden de una manera emotiva y emocional e histórica a una de las grandes composiciones que los hace sentirse como verdaderos trujillanos de todo. Entonces, aquí está el fenómeno de las grandes obras y estamos también en una campaña de llevar adelante a nivel de educación preescolar, escolar, de liceo, la presencia del vals conticinio para que sea conocido y escuchado por las nuevas generaciones. ¿Sí? Porque esto es como una de las columnas de la cultura trujillana. Entonces tenemos que estar presentes con las nuevas generaciones, respetando su música, porque todas las generaciones tuvimos nuestra época de música, pero esta es una obra de arte, es una de las columnas, como dije antes, de la cultura regional y de la cultura nacional. En particular, ¿qué opinión tiene usted que el vals conticinio sea declarado patrimonio intangible, cultural, musical, nacional? Claro, un orgullo, es un hito histórico, no solamente para los trujillanos, sino para el país. Y es el momento de que ha cumplido el centenario para que se decrete como patrimonio cultural del pueblo venezolano, porque así lo representa, así está en el corazón del venezolano. Entonces creo que es uno de los grandes proyectos a presentar y que estoy seguro que será aprobado para el orgullo del pueblo venezolano y de la trascendencia histórica de nuestra cultura. Personalmente, para el profesor, ¿qué significa el vals conticinio personal? Bueno, aparte de mi licencia como trujillano, como ya lo expliqué antes, para nosotros, pues, imagínense, el segundo himno regional está enmarcado en nuestra pena, en la melodía del conticinio, y es una obra, pues, extraordinaria, una obra que marca hito en muchos aspectos de la vida social, cultural, musical, histórica del pueblo venezolano, una de las grandes obras que rinden honor al maestro Adelino Mejías, a un gran trujillano, uno de los grandes trujillanos de todos los tiempos, una de las personas que escribió una obra extraordinaria, no solamente con el conticinio, sino obras bellísimas, como Silencio Corazón, Imposible, en las horas, y bueno, y hay infinidades de obras que se conocen en el catálogo y en la vida del maestro de Adelino Mejías. Yo creo que sería pues un momento histórico para hacer justicia sobre uno de los grandes aportes a la cultura nacional. En nombre de la Comisión Regional para la celebración del centenario del vals conticinio, damos las más expresivas gracias al profesor Jorge Carrillo Brasi por su valioso aporte que nos ha expresado con suficiencia certeza